Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda mesa del Congreso de Accesibilidad. En esta segunda mesa vamos a hablar de experiencias de la dificultad de acceso al sistema público de salud y a las estrategias de mejora. Hay numerosas experiencias de barreras al sistema de salud pública español y estas barreras suelen hacer sobre todo incidencia en la población más vulnerable, como migrantes, población de bajos recursos o de edad avanzada. En esta mesa contamos con una experta en problemas de vulnerabilidad de temas de salud y con el testimonio en primera persona de personas que han notado vulnerabilizados sus derechos y que nos van a hablar en primera persona para contarnos su experiencia. Vamos a dar paso a Ainhoa. Ainhoa Ruiz Azarola es doctora en Ciencias de la Salud y licenciada en Psicología. Trabaja en la Escuela Andaluza de Salud Pública desde 2003 y coordina la red de ISIR, de Inmigración y Salud, que después igual nos explicas un poco, porque igual en Andalucía sabéis bien lo que es, pero fuera de Andalucía igual no es tan conocida, ¿no? Y participa en programas de salud de la Comunidad Europea, en formación, migraciones y equidad en salud y personas vulnerables. De las personas que van a dar testimonio de su caso, tenemos a Raúl Osvaldo Emiliosi, que es argentino y reside en Granada. No, Málaga. Perdón, en Málaga, es que aquí me ponía Almería, desde 2019. Tiene una salud relativamente precaria, por lo que me lo dice, y alternas trabajos precarios cuando te lo permiten tu salud. Por lo visto, hace unos años, cuando llegaste, no tenías muchos problemas de acceso al sistema de salud público español y desde hace una temporada has tenido ciertos encontronazos que te lo han puesto difícil, ¿no? Sí, después me han retirado. Después nos comentas cuando tu experiencia. Liz Karina González Rojas es paraguaya y lleva una temporada residiendo en nuestro país. Nunca ha tenido problemas de salud y nunca se había preocupado de sacarse tarjeta sanitaria ni nada, y hace poquito tuviste que asistir a un hospital y tuviste un problema porque incluso te facturaron el servicio de atención, ¿no? Luego ya nos contarás un poco más tu experiencia. Y nos queda Said Massaou, que es original de Marruecos, pero reside en Melilla desde hace 14 años. Trabaja como ayudante de cocina en Melilla y está casada y tiene 4 hijos, ¿no? Luego nos contarás qué problemas has tenido tú de acceso al sistema sanitario español. ¿De acuerdo? Pues damos paso a Ainhoa, de cronómetro. Sí, por favor. Bueno, en primer lugar, yo quería decir que realmente aquí las expertas y experto en el tema que nos ocupa en esta mesa son ellos y ellas, ¿no? Porque sin duda son los que conocen y los que saben en primera persona cómo funciona todo esto, ¿no? Cuáles son las barreras, los facilitadores y en eso yo, por supuesto, os pido permiso para hablar primero, pero creo que las expertas son ellas, ¿no? Y bueno, y un poco voy a abrir la presentación. Quiero agradecer muchísimo a Médicos del Mundo, ¿no? Y a Carmen, a Vladimir, a toda la gente que conozco y que llevamos colaborando años, ¿no? Porque Médicos del Mundo es parte de la red ISIR, son parte del grupo motor. La red ISIR es una red profesional que es de la Consejería de Salud y Consumo, pero se gestiona desde la Escuela Andaluza de Salud Pública desde hace pues, casi 20 años, ¿no? Digamos. Aquí hay gente como Nabil o Pilar y seguro que habrá otra gente, ¿no? Que ha participado en la red ISIR desde sus inicios
Y es un poco como una expresión o un ejemplo de lo que yo voy a contar un poco. Ha tenido sus altos, sus bajos. Ahora mismo creo que estamos en un buen momento porque el Ministerio está dando muchos fondos y la Consejería está confiando en nosotras, que somos ahí un equipo estable y estamos intentando hacer cosas que sienten bases, ¿no?, en todo esto que tiene que ver con la accesibilidad un poco al sistema. A ver si puedo... ¿Aparece ya ahí? No. ¿Ah, sí? Vale. Bueno, me encanta la imagen que habéis hecho y por eso la he utilizado, ¿no? Bueno, a mí Carmen y Vladimir, cuando me llamaron, ¿no?, para hablar, me dijeron un poco pues que hablara un poco desde este otro lado, ¿no?, que no es el lado experto, sino es el lado en el que recopilamos un poco de conocimiento, experiencia, datos, cosas y construimos una especie de realidad, ¿no? Cada uno tenemos una realidad diferente. Cuando yo hablo de accesibilidad del sistema, ¿qué digo? O desde dónde hablo, ¿no? Porque yo hice mi tesis doctoral en esto y entonces me parecía muy importante hablar primero de esto, ¿no? Primero son las características que predisponen a las personas, que, ¿no?, por ejemplo, después lo vamos a ver, cómo están las personas para poder empezar a funcionar en un sistema, o en un mundo, o en una ciudad, en un pueblo, en un país. Y luego está ese sistema o ese lugar que provee atención sanitaria o asistencia sanitaria. Entonces es todo, ¿no? Es todo este momento en el contexto donde ocurre todo esto. Eso para mí es la accesibilidad, desde que uno empieza a tener la necesidad hasta que llega y su necesidad se resuelve con éxito. Este esquemita, que quiero que sirva un poco de homenaje a Pilar, porque yo con Pilar empecé a trabajar, ¿no?, en esto también de la accesibilidad y en conceptualizarlo, son las dificultades que tenemos, la accesibilidad, la dificultad que tenemos. Algunas son debidas al propio sistema. El sistema tiene sus normas, tiene su actitud del personal que trabaja dentro de un sistema. Hay redes paralelas de atención que resuelven muchos problemas y que tenemos que tener en cuenta. Y también hay un entramado administrativo, que justo lo hablábamos ahora, ¿no?, que nosotras, que incluso trabajamos más o menos dentro del sistema, es difícil todo ese entramado administrativo. O sea, que imaginaros para alguien que no habla el idioma o no conoce el propio sistema, qué es lo que puede acarrear, ¿no? Entonces, esas son dificultades que son del sistema, no son nuestras, ¿vale? Y luego, hay unas diferencias entre la población que llega, en el caso de las personas migrantes, y la población de acogida. También hay diferencias, porque no es que su lenguaje no sea válido, es que es diferente al nuestro, ¿no? No es que sus costumbres no sean válidas, no es que sus redes paralelas de salud o de atención a la salud no sean válidas, sino que tenemos ahí esas diferencias, ¿no? Y ahí es donde enmarcamos todo esto de la accesibilidad. Y después otra persona con la que también hemos trabajado mucho, que es un profesor holandés, dice esto, ¿no? Dice, mientras que la equidad en la atención sanitaria consiste en dar a los migrantes los mismos servicios, ¿no?, la equidad, la respuesta, tiene que tener sí o sí una atención diferente. O sea, porque una cosa es que nosotros queramos dar a todo el mundo lo mismo con las mismas posibilidades y los mismos recursos, y otra cosa es que la atención tiene que ser diferente, porque si no habla el mismo idioma, si no conoce los procedimientos, si no tiene incluso administrativamente la misma posibilidad que nosotros de tener toda la atención integral, bueno, pues la atención tiene que ser diferente, ¿no? ¿Y desde dónde os voy a hablar? Bueno, la salud es un recurso y es un bien para la sociedad. Entonces, es que es una obligación de todas nosotras cuidar la salud de unas de otras. La salud de todas las personas nos interesa como sociedad, ¿no?, la buena salud. Desde el marco de derechos humanos, porque no podemos hablar desde otro marco, ¿no?, es un derecho fundamental. Desde la Declaración de Derechos Humanos, la salud está en el centro y del fundamento, ¿no?, de los derechos humanos. Desde los determinantes sociales y desde la determinación, que he llegado tarde, pero con eso me he quedado. Y, bueno, lo de los determinantes sociales, ¿por qué, no? Pues porque las condiciones en las que una persona vive
crece, trabaja, se educa, migra. La migración es un proceso que también está totalmente determinado, ¿no?, socialmente. Incluso donde mueres, no es lo mismo morir en una cultura que es la tuya o morir en una cultura en la que no se conoce cómo mueres tú, ¿no? Entonces, todo ese proceso ¿no?, todos esos viajes intravida e intervidas, pues tienen mucho que ver, ¿no? Pues desde donde... Luego, los sistemas sanitarios, la cuestión de la atención sanitaria, de las estrategias que tenemos que utilizar para que las personas migrantes puedan acceder al sistema sanitario, es un problema sistémico y estructural. Es estructural porque es desde que llegas al centro sanitario, desde que tú tienes un trabajo, desde que tú tienes una vivienda u otra, desde que tú eres incluso genéticamente predispuesto a tener una condición u otra, hasta el momento en el que tú entras en una consulta y te hablan y cómo te han hablado y tratado todas las personas que te has encontrado alrededor, es todo parte del sistema. Y como es una cuestión sistémica, la respuesta tiene que ser sistémica. Es que no podemos hacer, sí podemos hacer buenas prácticas, por supuesto, y podemos tratar a las personas bien y tratarlas con todo lo que cualquier persona se merece, ¿no? Pero pensando desde el sistema o desde este lado que me han encargado médicos del mundo, tenemos que pensar en respuestas sistémicas. Y una respuesta que a nosotros nos medio convence es el de los sistemas sensibles a la migración, ¿no?, que ahora yo os lo voy a contar y que es un modelo de la Organización Mundial de la Salud. Y luego, el día a día y en nuestro contexto más local y más cercano, la salud comunitaria y la promoción de la salud, porque muchas veces es una de las cosas que no hacemos con las personas que no son autóctonas, es promoción de salud, y ahí vulneramos el derecho a promocionar su salud, y luego la participación y la voz de las personas que son realmente de quien tratamos ahora, ¿no?, de quien estamos hablando. Y siempre partir de esto, partir de que la migración es una contribución a cualquier sociedad. Cualquier sociedad que cuanto más migración tenga, más rica va a ser socioculturalmente, va a tener un contexto cívico-político mucho más rico y más diverso, más plural. Y económicamente sabemos que la migración trae bonanza económica. Y eso está ya, o sea, hay datos, hay estudios preciosos que hablan de eso, ¿no?, de que la migración es una contribución. Y entonces desde ahí también partimos, ¿no? Y también la Red ISIR tiene como un poco esta filosofía. Hay algunos gráficos ahora que los voy a pasar rápido, pero que yo, si alguien lo quiere leer, os lo puedo pasar, os lo puedo facilitar. Hicimos un estudio el año pasado y el anterior y lo estamos actualizando periódicamente sobre el estado de salud de las personas migrantes en Andalucía, pero teniendo en cuenta todo esto, ¿no?, teniendo en cuenta cómo está su estado de vivienda, cómo está su estado de educación, escolaridad, alimentación, aparte de todas las enfermedades o cuestiones que siempre son lo que sale, ¿no? Siempre asociamos la migración a enfermedades infecciosas, enfermedad mental últimamente, violencias, ¿no?, violencias de género. Pues no, en este informe hemos tratado de recoger un poco todo lo que tiene que ver para nosotros con la salud, ¿no? Esto es lo que hacemos en salud pública también. O sea, por explicaros un poco, en salud pública lo que tratamos es de la salud pública. Ahora ha salido el libro blanco hace poco de la salud pública y define la salud pública como un esfuerzo organizado de la sociedad para mantener, prevenir, promocionar la salud de todas las personas que habitan en un estado o o en el mundo, digamos, y sino en otras escalas, ¿no?, de organización mundial. Pero tiene que ser un esfuerzo organizado, porque de nada sirve que nosotros tengamos dinero para medicamentos si las personas viven en una infravivienda o viven hacinadas o tienen unas condiciones precarias o no tienen para comer, ¿no?
Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, todas estas corrientes o paradigmas de la salud en todas las políticas, ¿no? Todas estas corrientes lo que dicen es que todo este trabajo tiene que ser intersectorial, que nosotros cualquier estrategia que pensemos para que las personas puedan acceder al sistema sanitario tiene que ser intersectorial, porque importa desde dónde vives hasta cómo puedes acceder a tus centros sanitarios y cómo dentro del centro sanitario te puedes mover, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta todas las... Entonces tenemos muchos datos de determinantes sociales, también tenemos datos sobre el estado de salud, tanto percibido como de diferentes tipos de patologías, de prevalencia de enfermedades. Siempre hacemos una comparativa entre población extranjera, población andaluza. Dentro de la población extranjera siempre tenemos personas nacidas dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, porque hay una diferencia significativa grande. Sabéis que también hay una parte de migración en Andalucía, por ejemplo, que es europea, ¿no? Que pueden venir de Alemania, Inglaterra o otros sitios, que es un tipo de migración diferente, pero que la tenemos que contemplar también, porque es parte de nuestro, ¿no? Parte del esfuerzo que tiene que hacer Andalucía o el sistema sanitario por dar respuesta a todas estas personas. Luego hay datos muy curiosos, por ejemplo, el de que yo creo que además los datos nos sirven para contrarrestar todos los mensajes o todo aquel ideario que nos quieren meter con que las personas migrantes lo que traen son enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces sabemos que el VIH, por ejemplo, personas nacidas en el último año, las últimas altas en VIH, el 67% de las personas detectadas por primera vez era de origen español, mientras que de fuera de España son el 26%, ¿no? Al contrario de lo que se puede. Pero en tuberculosis sí que tenemos más incidencia en personas de fuera. Entonces ahí tenemos que siempre leer los datos y decir, ¿por qué hay más tuberculosis en personas extranjeras? Bueno, pues ahí están como viven, ¿no? Muchas de las personas que están infectadas de tuberculosis seguramente será porque están viviendo hacinadas en lugares donde el contagio es fácil, donde no. Entonces, tenemos que tener los datos para contrarrestar mensajes y también para saber leerlos y conocer un poco de dónde vienen, ¿no? Y luego eso, tenemos muchos datos sobre estilos de vida, actividad física, alcohol, todavía no, tabaco, alimentación. Luego, muy importante, no solo podemos pensar en los estilos de vida, sino dónde se dan esos estilos de vida, ¿no? ¿Cuáles son los entornos? Entonces, las condiciones del entorno, pues el entorno social y económico, el entorno físico, cuánto acceso tenemos a espacios verdes. Por ejemplo, la pandemia puso muy en evidencia también eso, ¿no? El entorno físico cercano, la vivienda de las personas era muy importante. La vivienda, la educación, el empleo. Y luego, también tenemos datos de interacción con el sistema, que esto es lo que nos va a dar un poco pistas de cómo es la accesibilidad de las personas al sistema sanitario. Tenemos frecuencia de visitas médicas, realización de pruebas diagnósticas, medidas preventivas o el consumo de medicamentos. Normalmente los datos dicen que las personas migrantes acuden mucho menos al sistema sanitario, también en contra de lo que se cree, ¿no? O sea, que no nos quitan los recursos ni... ¿Cómo se estructura la atención sanitaria? Bueno, pues está desde el marco estratégico más amplio, ¿no? Que son pues toda la Asamblea General, ¿no? De la ONU, la OMS, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, todas las redes de organizaciones internacionales o europeas, que son, por ejemplo, Médicos del Mundo, estáis ahí en todo, ¿no? Tenéis intervención en todo el mundo, y también redes profesionales. Luego hay un marco que es más de contexto europeo, que ahí estaría la Comisión Europea, Consejo de Europa, el Parlamento y la OMS, que tiene una oficina regional en Europa. Luego tenemos el siguiente marco para que veáis todo lo que, ¿no? Todas las escalas que hay que tener en cuenta para hacer un análisis de las políticas. Las políticas nacionales o regionales.
Bueno, las regionales son pues la nuestra, ¿no? La nuestra de Andalucía o la de las comunidades autónomas. En España tenemos 17 sistemas sanitarios diferentes y son diferentes porque hasta normativamente son diferentes, estructuralmente son diferentes, la dotación es diferente, como ya hemos oído esta mañana, ¿no? Y luego están las intervenciones a nivel comunitario, porque a nivel comunitario hay un aspecto muy interesante en el nivel comunitario, que es que en el nivel comunitario ocurren cosas. Ocurren muchas cosas que el sistema sanitario lo que tiene que estar es atento. Tiene que estar atento y tiene que facilitar, ¿no? Los servicios y profesionales sanitarios tenemos que ser facilitadores de cosas que están ocurriendo. Las redes vecinales, por ejemplo, que surgieron en la pandemia, que salvaron muchas vidas, no está contabilizado eso, pero seguramente salvaría muchas más vidas y mejoraría la calidad de vida y haría mucho más promoción y prevención de enfermedad las redes vecinales que el sistema sanitario, ¿no? Y eso no está contabilizado, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, el enfoque de derechos humanos ya lo hemos visto. Y luego, ¿de dónde partimos? Pues tenemos eso, ¿no? Como hemos dicho, tenemos varios desafíos que son, tenemos diferentes creencias culturales, diferencias lingüísticas. La capacidad institucional es limitada, también tenemos que tener eso en cuenta, que los sistemas sanitarios no son infinitos. Y luego la contradicción que hay entre la ética profesional y los marcos normativos que se imponen a los profesionales. También esto hay por echar una lanza a favor de los profesionales. No siempre los profesionales pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces ahí también es controvertido. Y luego hay tres cuestiones que aparecen en el Pacto Mundial para la Migración que yo creo que son muy importantes y que nos asientan, o sea, nos ponen un poco en la realidad, ¿no? Que son que los buenos resultados sanitarios son aquellos que gestionan bien la migración. Y no tiene que ser por parte del sistema sanitario, sino que los gobiernos tienen que gestionar bien las migraciones. Y ahora, con temas como el cambio climático, vamos a saber qué migraciones van a ocurrir. Es que se van a prever, es que ya hay un montón de modelos que nos van a explicar cómo se va a mover la población mundial, dónde va a haber sequías, dónde va a haber cambios en las temperaturas, dónde va a dejar de, ¿no? Dónde las precipitaciones, hacia dónde se mueven. Porque el cambio climático no es que todos nos vayamos a secar, es que mientras nosotros nos secamos aquí, otros van a tener inundaciones. Y eso todo ya se está estudiando y se sabe. Entonces, ahí los gobiernos van a tener que estar muy atentos a cómo va a ocurrir la migración, porque las migraciones van a ser diferentes. Y entonces, todo esto tiene que ver con cómo hacer estrategias para la accesibilidad. Las autoridades sanitarias tienen poca participación en las decisiones que se toman en la gobernanza, ahí tienen poca decisión. Entonces, nosotros no sabemos muy bien cómo se va a gestionar estas migraciones climáticas, por ejemplo. Los profesionales sanitarios hay que estar preparados, tenemos que estar preparados a lo que otros decidan que vamos a hacer, ¿no? Y la migración no es prioritaria en las planificaciones sanitarias. Cuando estamos hablando de privatización del sistema sanitario, no estamos pensando para nada en la migración y mucho menos en la migración socioeconómica. Los estamos excluyendo ya totalmente del sistema, ¿no? Y eso tenemos que saberlo. No es una prioridad para los gobiernos, por mucho que haya un pacto mundial para la migración, pero no es una prioridad, ¿no? Bueno, yo me pongo así un poco catastrofista, pero... Entonces, la Organización Mundial de la Salud hizo una gran consulta en el año 2010 en el que preguntó a pacientes, facilitadores y decisores políticos sobre cómo dotar de atención sanitaria a las personas migrantes y refugiadas. Y lo que ideó fue este sistema que yo decía antes, ¿no? Que es un sistema sensible... ¡Ay! 20 minutos ya. Un sistema de salud sensible a la migración. Solo os voy a enumerar qué cosas son necesarias como sistema y todas ellas tienen que ir en paralelo. No puede ser que tengamos una buena gobernanza y liderazgo, ¿no? Una buena distribución de los recursos, un buen liderazgo que priorice este tema si no tenemos una financiación.
Si no hay una buena financiación, no se va a poder hacer una buena gobernanza, ¿no? La prestación de servicios tiene que estar organizada y tiene que tener una buena, ¿no? Y tiene que tener una buena gestión y tiene que ser un plan estratégico. Esto hay que aterrizarlo a cada sistema, aunque lo diga la OMS, pero vamos a pensar nosotros, por ejemplo, en el sistema sanitario público andaluz. La información sanitaria, los datos tienen que ser veraces. El mayor problema a nivel mundial es la extracción de datos veraces y reales sobre los que poder trabajar, y eso tiene que ser una prioridad de un buen sistema. El acceso a medicamentos, vacunas y otros. Yo creo que mañana hay una mesa, ¿no?, sobre medicamentos, y es que es básico porque no hay acceso a medicamentos. Y, por último, los profesionales sanitarios tienen que estar bien tratados, tienen que estar bien, tienen que tener claro su trabajo, tienen que poder formarse, tienen que tener una buena calidad profesional, porque pedimos buenas condiciones de trabajo y empleo para migrantes, para todos nosotros, y no estamos pensando que los profesionales sanitarios, y más ahora que nunca, están mal. Hay pocos, aquí está la presidenta de ASANEC, que lo puede decir. Bueno, entonces todo esto, yo puedo compartir la presentación con quien queráis, es que tampoco me quiero alargar. Esta es la página web de la red ISIR, que también si alguien quiere os la pueda pasar, pero es básico trabajar en red. O sea, trabajar en red no se puede trabajar de otra manera, ¿no? Tenemos que trabajar en red, y para quien queráis, la red ISIR está abierta para cualquier persona que queráis participar. Nos podéis escribir y podemos ver cómo. Ahora mismo hemos renovado un grupo motor que ya antes llevaba funcionando desde el año 2007 y ahora lo hemos vuelto a poner en marcha con profesionales del sistema y también con todo el tejido asociativo, ¿no?, y de ONGs, que están Médicos del Mundo, Granada Acoge, tanto Cruz Roja, toda esa red, que sin esa red civil sería imposible que se diera atención a las personas migrantes, ¿no?, que es la red civil, vosotros sois fundamentales, ¿no? Y luego también tenemos personas migrantes, claro, que siempre hacemos políticas para ellos, sin ellos, programas para ellos, sin ellos, y eso tampoco puede ser. Entonces, por lo menos ahí algo estamos aprendiendo. También otra lección aprendida, y ya voy a ir terminando, otra lección aprendida, por ejemplo, en formación. La red ISIR es una red de formación, en realidad nació siendo una red de formación. Nosotros formábamos solo a los profesionales sanitarios, medicina, enfermería, trabajo social, y nos dimos cuenta de que eso no era suficiente. Hay que trabajar con el personal administrativo, que es las primeras personas que reciben a las personas migrantes cuando llegan a los centros, y hay que formar a los gestores, directores, jefes, presidentes, porque si esos de arriba no quieren que entre un migrante, y eso también lo hemos aprendido, entonces ahora siempre tratamos de incorporar todos los perfiles en la formación. Si es un centro de salud, tiene que venir todo el centro de salud, desde la persona que está en la administración en la puerta de entrada hasta el director de la unidad clínica o lo que sea, ¿no? Digo porque yo creo que es importante saber que hay que trabajar de forma sistémica, porque esto es un problema estructural, entonces no podemos trabajar de otra forma. Y bueno, yo ya me voy a quedar aquí. Tengo un poco más, pero claro, la voz es de ellos, no. Y esta ilustración es de un cuaderno que hemos hecho también, que le quería decir, que es el cuaderno de las mujeres migrantes, el cuaderno de salud de las mujeres migrantes, que también está disponible. Y la ilustración es de Ainhoa Rodríguez, que es una companuesa que, además de trabajar con nosotros en la parte de infancia, es ilustradora y hace estas cosas tan preciosas. ¿Se puede bajar de la red? Sí, el cuaderno se puede bajar, ¿vale? Muchas gracias y perdonar si me he alargado un poco. Me llamo Raúl Osvaldo Emiliosi, tengo 61
No sé si repito. Ah, perdón. Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Raúl Osvaldo Emiliosi. Soy argentino de nacimiento, con doble nacionalidad italiana por medio de mis abuelos. En fin, en el año 2019 opté por venir, dada la crisis que había en mi país de origen, venir a España y, bueno, la verdad que me sentí muy a gusto desde que llegué hasta ahora, que me siento igual, pero con un inconveniente que al principio no lo tuve, que era la cobertura sanitaria, que la logré en base al empadronamiento que tuve en Málaga capital, donde resido actualmente. Y, en fin, cuando me toca la renovación de dicha cartilla, en el momento dado que me toca la renovación, me la aceptan y me dicen que en 3 meses me llegaba ya la tarjeta plástica, digamos, la credencial. Perfecto. Acudí luego al médico a la semana, o quise acudir, mejor dicho, y se me niega la posibilidad, dado que me dicen que figuro como italiano. Entonces le digo, mire, sí, soy argentino-italiano, sí, pero usted puso italiano, entonces usted tiene que reclamar a Italia, lugar que yo no fui a Italia a trabajar. Vine, la primera vez que vine a Europa, vine aquí. Y bueno, me dijeron que no tenía cobertura. Insistí con la persona que me atendió, administrativa, y dada la insistencia, y veo que está hablando con un superior de mi caso, y le digo que por favor si esa persona me podía dar explicaciones de por qué la tenía correctamente la cobertura y de golpe me la sacaban. Bueno, la persona no quería acceder a darme una explicación, pero dada la insistencia en forma correcta de decirle, por favor, necesito que me den una explicación de por qué, violentamente llama a la seguridad y sale de su zona de confort del escritorio y bueno, en malos términos, que es lo que más me dolió, y en forma despectiva, me dice que yo, dado el tiempo que tenía ahí, no me correspondía la salud pública, que yo tenía que hacer trámites con Italia. Le digo, mire, caballero, digo, yo estoy en un tema de vulnerabilidad y tengo un problema también físico, padezco de poliartritis y, en fin, necesitaba hablar con el médico para la medicación. Llegado el momento en que, bueno, le digo, bueno, entonces voy a tener que hacer una reclamación. Y ahí fue cuando me pidió negociar y me dijo, a cambio de que no hagas la reclamación, te voy a traer lo que me estás pidiendo, pero voy yo, dice, no, vos te quedás aquí. Voy a pedir al médico a solicitarle lo que vos estás tomando. Bueno, era la única manera de transar en ese momento y accedí. Y después de una larga espera, baja con un papel que me voy creyendo que ya estaba en parte solucionado mi inconveniente, aunque lo tuviera que pagar, pero creí que era fácil el acceso. Y me encuentro con cuando voy a la farmacia habitual,
y me dice, no, esto no es digamos, una receta. Esto es solamente lo que vos tomás. No te puedo dar la medicación. Digo, pero mire que yo la abono. No, dice, no se trata de dinero, se trata de que esto no es una receta. Bueno, así estuve un mes dando vuelta y, bueno, no sabiendo de qué manera poder acceder a mis medicamentos habituales. Hasta que, bueno, gracias para redondear la ayuda de Médicos del Mundo y en especial de ese señor Gabriel Ruiz, que me ha ayudado cordialmente y ha atendido muy bien. Me ha dicho, bueno, déjame esta inquietud que tenés, este problema, que en 48 horas vamos a ver si lo podemos resolver. Y fue así que en 48 horas lo prometido fue resuelto por el señor Gabriel y, bueno, me facilitaron nuevamente la gestión para tener el certificado y nuevamente tener la salud hasta que no encuentre nuevamente, si es que no encuentro, ojalá que no, a este señor que tengo solamente el nombre porque ni siquiera se presentó, sé que se llama José Manuel, pero lo raro es que estaba muy fanatizado con su idea de que no me correspondía y como que desafiando un reto a decirme no te corresponde y no obstante decirle que él necesitaba la medicación, me dijo no es mi problema, tenés que solucionarlo vos con tu país y en forma privada. Y bueno, resuelto ahí la seguridad en medio de eso, que yo me explicaba, digo, yo no fui de forma violenta ni nunca fui, pero bueno, dicen que era la manera de atender. La gracia sería que nos contara el secreto, cómo lo consiguió él. Bueno, ahí ya lo dejo en manos de Gabriel. Luego, ahora hacemos el testimonio de todo el mundo. Perfecto. Y luego ya discutimos. ¿Empiezas tú? Perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liz Karina González, nacionalidad paraguaya, tengo 22 años. Bueno, yo realmente voy a leer en primera persona lo que he hecho, lo que yo he pasado. Si se puede, ¿no? Sí. Bueno, en situaciones administrativas irregulares y en trámites de permiso de residencia. Trabajo como empleada de hogar hasta hace poco. No había acudido hasta hace poco no había acudido a ningún centro sanitario y ni siquiera había intentado tramitar mi cobertura sanitaria porque no lo había necesitado. Mi inocencia y desconfianza hizo que le tuviera respeto y temor a tener que acudir a cualquier centro de salud, porque no quería tener problemas. Sin embargo, el pasado 18/09/2023 acudí a urgencia, uno de los supuestos en los que, en todos los casos, la persona tiene derecho a atención sanitaria. Por un dolor en una mama y posteriormente me han emitido un requerimiento solicitándome el alta en el INSS para que no me facture, algo que evidentemente estando en situación irregular no puedo obtener. A causa de ello, aparte de mi dolor por el que fui a dicho centro, entré en un ataque de ansiedad y estrés.
conllevándome a problemas de insomnio, falta de apetito, incluso a problemas estomacales. En la actualidad dispongo la cobertura sanitaria, pero no tenemos confirmación aún de que se haya anulado el requerimiento y posible facturación. A día de hoy estoy en trámite para arreglar mi estado legal en España, pero yo sigo con la misma desconfianza para acudir a cualquier centro sanitario. Prefiero estar enferma y pasarlo en casa a venirme a casa con problemas y disgusto. Gracias. السلام عليكم. السلام عليكم. قنتي ثلاث ماس غاري ربعي حنشا غاري اثنين طاوين ودواعي زينو هرشن. Hola, ella es Taraitmas, vive en Melilla, tiene 4 hijos. 2 de sus hijos y su marido actualmente están enfermos. نش 14 سنة ذا نشينا من وغنغبور قانون وغنغبور حقنا شينا زوديرين حقنا غاثاونا واصل برش واغل تقسمتاشن حاش ونقطعيوينن. Ella lleva 14 años en Melilla, ella y su familia. Durante la mayor parte de este tiempo ellos no han tenido acceso al sistema sanitario. الخوفاوين وغاسم 10 سنين 4 سنين واقيفشا. شحال تقولي غاسم tarjeta sanitaria? 10 سنين. تقولي تحنا غوضبين 10 سنين. Desde hace 10 años los menores si tienen tarjeta sanitaria y pueden ir al médico. مين تحاوض بيب وغنغبور حق وخا غاسن وأمين شيوان سنين تسيور تسبانيوت وهذا نختجنبو شن زعما هذا نقول شن شان. El problema que ellos encuentran cuando van a la consulta del médico es que al no hablar el español no reciben la atención y no hay los médicos no ponen de su parte para intentar entender qué es lo que les pasa y qué es lo que necesitan. غاريج نمي وني هرشنا مني تحاملها غاريج نتو وني إذا هرشن تو يارز كفوس الخوفوس نسعوق ما يمي وقناص أدم تندراغا نين ولا يسترغين شا. Uno de sus hijos tiene problemas cardíacos, lo derivan a Málaga porque en Melilla no hay cardiología pediátrica. Este mismo sufrió un accidente y se fracturó el brazo y la recuperación no ha sido correcta. De hecho, el niño ahora mismo tiene problemas de movilidad en el brazo porque en su momento le decían os llamaremos para las pruebas, pero esa llamada nunca llegó o si llegó ellos no lo entendieron. ونشيل خوشنا موانغبور شواغض يمريش نتكاف 16 ما يميا إلا غام شواغض التيلي دمليح وام شواغض والتيلي دمون مليح تتاجو دان ولا نختوش نشا قانا نقوى غامبور شواغض يشيل ماني غانح. Ellos se encuentran hasta hace poco, ella ahora mismo ha regularizado su situación, pero el resto de la familia se encuentra en situación irregular. Entonces todo se complica mucho más para ellos. Ella trabaja actualmente como ayudante de cocina a media jornada y el resto del tiempo pues
trabaja como empleada doméstica para poder cubrir gastos de la familia, gastos de alquiler. Su marido no tiene problemas de salud, no trabaja actualmente. Sí. تغير زوات كافسة ما يمي تغار حدوغا السي والحمد لله أميدا سيلفيا كوثر فتيحة نور لودي الحمد لله الخدة فعلت خافية مليح الحمد لله. Desde que conoció a Médicos del Mundo, a todo el equipo, Silvia, Kauthar, Fatija, Ludi, Nur, que son el resto de compañeras, el acompañamiento al médico la han ayudado a conseguir a entender el diagnóstico de sus hijos. تغاريا يزينو يهرش قاس العملية انت اللي يسرح حريق قام سروح توش نسيتن 6 شهور 7 شهور أميتو سا كوثر فتيحة تحت السوار تخافي والحمد لله يلقى العملية قث مليح. Su marido tenía problemas que precisaban de una cirugía y en el hospital, como no conseguían entenderlo debido a la barrera lingüística, le decían que lo llamarían, que ya lo llamarían para las pruebas, que ya lo llamarían para la intervención y esa intervención nunca llegaba. La llamada si llegaba ellos no entendían, hasta que desde Médicos del Mundo hicimos los acompañamientos pertinentes para poder agilizar todo el proceso y entender qué pruebas precisaban, cuándo iban a hacer esas pruebas, porque incluso el momento de la prueba tampoco lo sabían. Y en diciembre del año pasado por fin llegó el momento de esa cirugía y pudo operarse. عاود قغارج لمي عاود يهرش ديستوحون توغا مشينا سيتا ديال 2019 صافي توخت شواغري غايز واغري خمرة تدسق تقغاسن وينه عاود غاسن الناس ما مشاوش نتايا ود ثابلات النامي تغري نحاوض بيبنا نسلا صافي الملف النس صافي قيطس قوامي ايوا الطفل تروح كي كوثر روح زعما تسيور هيا عرين تبرد تعالج انت ماشي غاصبر قانون انت. Uno de los hijos hemos dicho que tiene problemas cardíacos, el otro no estaba diagnosticado, lo deriva la pediatra en el 2019 al psicólogo, a la unidad de salud mental, pero se archivó el caso en 2020 alegando que no, en el mismo informe decían que no había diagnóstico porque no entendían al niño y no entendían a los padres. Entonces directamente decidieron archivarlo y no hacer nada. Ella conoce a Médicos del Mundo por unos talleres que hacemos con mujeres y en esos talleres nos comenta esto que había pasado con su hijo, que en 2019 lo habían visto, pero que ella no entendía la carta que le habían mandado, qué significaba. Cuando vemos la carta, vemos que ahí pone que no hay diagnóstico porque no entendían al niño, no entendían tampoco a los padres. Y desde el hospital no ponían, o desde el centro de la unidad de salud mental tampoco ponían a alguien para poder entender al chico. Acudimos al pediatra con ella y le pedimos a la pediatra que lo vuelva a derivar a la unidad de salud mental y que en este caso la acompañaríamos nosotros para intentar. La pediatra, yo hice el acompañamiento personalmente y la pediatra me dijo que no, que eso ya estaba cerrado y que ya no tenían por qué volver a abrirlo, a no ser que hubiese una solicitud con alguna motivación. Y me dijo que bueno, que le dije bueno, que habíamos hablado con el equipo de orientación en el centro donde estudia el niño y nos habían dicho que el niño no estaba mejorando y en todo caso estaba empeorando muchísimo en el centro. Y me dice, bueno, eso puede ser una motivación. Entonces, desde el equipo directivo del centro tenían que
darnos una motivación para nosotros llevárselo a la pediatra y que la pediatra lo derivase finalmente a una reactivación del diagnóstico del niño. Y ya fue cuando lo acompañamos y a día de hoy tiene sus revisiones, tiene su tratamiento y tiene un diagnóstico más o menos claro. غارج لمي غاسفوس تعوق خوشان شحال 5 سنين قال نقدر مدنداغا توغا يتحملغا توغا يهرش عقدي ذمن قاس قدر مدا فوسين سي تحقيق تعوقاس عام ترجع يضي بسيرة مي ضيعاية. El hijo que tiene problema de la movilidad en el brazo no está recibiendo el tratamiento que necesita, no tiene fisio, no tiene, entonces ya está notando como está perdiendo mucha masa muscular en el brazo. عاود مية عاود يبقى ليه سكوت جيف ذا يستح وحود بالما تعرس الحق الناس قال نقاو غاس والقانون نتا يوي ذا يابع 13 سنة ما القانون واغاس نتا يبقى غايرو مية وغاس والقانون نشمي عزو غادا سجن شن أمو شن معاونة يا مقانس اللي قواس والقانون ماني غاينح الشي. Desde los centros de salud y la unidad de salud mental, siempre que hemos solicitado informes y demás, nos dicen que, bueno, que el niño no está regularizado, que se encuentra en situación irregular. Y claro, la cosa es que el niño empezó esto en 2019, estamos en 2023 y el niño ya casi no es niño. Sí, Sofía. ¿Sabe? La verdad que estas historias son duras y cuesta un poco de digerir, ¿eh? De todas maneras, yo veo que hay dos problemas muy claros. Uno es la voluntad o la no voluntad y el racismo estructural de los sitios, que eso yo pienso que es una cosa a luchar diferente, que no sé si tú nos puedes dar recetas. Y la otra cosa es realmente lo que es la ley, ¿no? Por ley tiene que tener tarjeta sanitaria, por ley te tienen que dar a ti la medicación, por ley tienen que tener traducción. Y eso es otro problema importante, pero quizá es otras soluciones, ¿no? Quizá esto es, no sé, hacer conocimiento a los profesionales que no lo sepan, o no sé, tú igual nos podrías decir mucho, ¿no? Porque él te está muy agradecido, o tú, no sé, ¿os paso primero la palabra a vosotros o qué? Sí, el agradecimiento, quiero recalcar que me ha tocado a mí con Gabriel Ruiz, que ha logrado que me repongan la salud pública. Así que gracias a todos, al médico del mundo y en especial al señor Ruiz. No, bueno, comenta que únicamente que lo que ocurre es que en Andalucía, hoy por hoy al menos, sí normalmente logramos resolver los casos. Eso no significa que no haya casos de denegación del acceso al sistema sanitario público. Seguimos teniendo casos. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de los casos con los distritos sanitarios se suelen resolver. Entonces enviamos un informe, explicamos el caso. Claro, aquí decimos siempre lo mismo, los que nos llegan a nosotros. Aquellos casos que no nos llegan a nosotros, que está en la discusión que siempre hemos tenido. Yo le agradezco mucho, sobre todo, por ejemplo, a Raúl, el hecho de intentar pedir una reclamación. Yo se lo digo a todo el mundo, hay que reclamar. A todo el mundo en general, incluso sabemos que la ciudadanía española tampoco reclama muchas veces y estas cosas hay que reclamarlas. Entonces, porque es una forma de hacer ver realmente todo ese tipo de barreras que hay en el sistema sanitario público. Entonces, nosotros afortunadamente lo resolvemos. Lo que estamos tardando ahora más, por ejemplo, y tenemos mucha más inseguridad en el tema, por ejemplo, de la facturación, que además es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con algún responsable del SAS, pues eso me ha dicho, sí, la atención en urgencia es un derecho, pero eso no significa que el SAS no tenga también derecho a ejercer su derecho a cobro. Con ese argumento tan rocambolesco me justifica el hecho de que a muchas personas, y además nosotros, al menos en Málaga, en general en todos los distritos de Málaga, tenemos bastante experiencia de haber visto muchos casos de facturación, muchísimos.
muchísimo. Y además, yo tengo que decir incluso más. Hay un método de funcionamiento muy peculiar, que es el de la zona del Distrito Costa del Sol, en Málaga, en el que ahí el funcionamiento es distinto. Ahí se exige el cobro en efectivo o con tarjeta para la atención de urgencia, porque es una gestión mixta muy particular. Y entonces ahí se exige incluso el pago. Nosotros lo tenemos documentado en varios casos. Es muy sorprendente que algo que realmente recoge la legislación, que es el derecho a la atención en urgencia, te encuentre que a la persona se le atiende en urgencia, sí, pero te factura. Y ahora estamos intentando poco a poco lograr que se anule esa factura, pero recientemente nos hemos encontrado ya con algunos casos que no tenemos respuesta, ¿no? Sorprendente un derecho, sí, claro. Desde ese punto de vista, por esa misma regla de 3, cualquiera de nosotros también tiene derecho a que nos atienda en cualquier hospital privado. Claro, pagando, se te factura, pero entonces. Bueno, en nuestro caso en Melilla, una de las cosas que también queríamos poner en el papel es con una población que muchas de ellas no hablan el idioma, lo que hace el sistema de salud es que pone el foco en ellos. No, es que tienen que aprender, es que llevan 15, 20, 50 años. Es verdad que en Melilla hay zonas que si tú no te mueves más allá, no necesitas realmente el idioma. Entonces, siguen hablando su lengua local, en este caso tamasik, que es lo que habla la mayoría. Y además, en centros de salud, muchas de las personas que están ahí atendiendo hablan el idioma y no lo facilitan. Y nos hemos encontrado incluso a veces que te meten al guardia de seguridad de la puerta a hacerte la traducción, y eso porque tienen buena voluntad de poder atenderle. Entonces, el guardia de seguridad que está metiendo, no es un mediador intercultural, está metiendo por medio un montón de barreras también, y que las personas no se sienten cómodas de hablar delante de ellos. O sea, la confidencialidad se va donde yo te diga. Entonces, ese tipo de cosas para nosotros creemos que es muy importante, y el poderlo ver cómo eso supone un no diagnóstico o una persona que necesita esa atención y que no va más allá porque no hay interés en ir más allá. Y luego una de las cosas que, bueno, lo ha indicado así un poco, pero creo que también hay que resaltar, en Melilla muchas de las cosas, sobre todo en especialidades pediátricas, son en Málaga. Se derivan a Málaga. ¿Qué significa eso? Que personas en situación irregular no pueden salir, tienen que pedir un permiso especial para poder viajar a territorio y hacer. No se consigue, en muchos de los casos no, se consigue solamente en el caso de menores y con muchas reticencias. Y a ver quién lo acompaña, porque hay veces que nos han obligado que incluso que acompañara un tío o una persona que estaba en situación regular, con la dificultad que supone esto, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que nos vamos encontrando y que dificulta ese acceso, ese diagnóstico, incluso con enfermedades graves como cáncer, porque también hay muchos tratamientos de quimioterapia que no se hacen en Melilla. Entonces, bueno, todo eso son dificultades añadidas y piedras en el camino, en el trabajo diario, y que supone muchas veces un esfuerzo muy importante que a lo mejor en números no es tanto, pero que en el trabajo que supone de acompañamiento a cada una de las personas que necesitan esto para poder hacer esas traducciones, esas mediaciones, es mucho tiempo, que al final no se ve, parece como que no estamos haciendo un trabajo muy de día a día y un trabajo que tendría que estar cubierto por el sistema de salud, y que no lo hacen. Bueno, antes de pasar la palabra, ¿tienes algo que decir de experiencias? No, lo único, en el tema del derecho, tú lo que tienes es derecho a atención gratuita, por supuesto. O sea, eso de que el SAS tenga derecho. Otra cosa es que haya supuestos, que en eso seguro que Pilar, hay millones de supuestos en los que tú no tienes derecho, aunque sea por medio urgente. Porque eso tiene que ver con la modificación también que hubo con el Real Decreto 16/2012, que cambió el derecho por ser ciudadano, por ciudadanía, al derecho por asegurado. Y eso marcó un cambio muy, muy importante. O sea, antes tú, por ser ciudadano español o estar empadronado en España, tenías derecho a atención sanitaria. Mientras que ahora tienes que tener un seguro, bien sea por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o bien sea por un seguro privado, ¿no? O sea, como eso hay miles de normas, leyes, excepciones
hay tantas reglas como excepciones. Y es como caso por caso, vamos, para mí, para vosotros tiene que ser un trabajo ingente eso, ¿no? O sea, lo que decís, no solo el acompañamiento, sino cada caso es un mundo. Y nosotros que más o menos podemos ir controlando, pues porque conocemos el idioma, porque nos ven y no nos tratan mal por ese racismo y xenofobia estructural que hay. Tenemos millones de ventajas y aún así, nosotros, por ejemplo, alumnos que vienen a la escuela de hacer el máster de salud pública o mucha gente que viene de Latinoamérica o gente incluso de Europa, van y también les facturan o no les dan atención sanitaria. Y siempre hay alguna regla o alguna excepción que... Pero en ambos decretos, o sea, porque ya además el 16/2012 está derogado, estamos con el de 2018. En ambos, en todos los casos, se recogía siempre el derecho a la atención sanitaria de urgencia. Es un derecho reconocido. Incluso en el 16/2012, que era el más restrictivo, la atención en urgencias hasta la alta médica estaba reconocido en el decreto. Entonces, eso de que el derecho lo reconozco, pero eso implica también que yo puedo facturar, entonces, ¿qué derecho es ese? No te he dicho que no tengas el derecho, ¿eh? Yo te he dicho, claro que lo tienes. Y tienes el derecho a atención sanitaria urgente gratuita, todo el mundo. Hola, buenas tardes. Me llamo Ana Belén Ruiz Jiménez, soy enfermera en el Servicio Canario de Salud y aquí están mis compañeras. Lidiamos un proyecto que se llama Tendiendo un puente hacia la salud, dos unidades de atención a la mujer y la mayoría de las mujeres son inmigrantes. Entonces yo en mi caso en Lanzarote tuve que, suena mal, pero vender el producto muy bien, ¿vale? Porque me tocó defenderlo con la comisión de dirección de la gerencia. Entonces, claro, me dijeron, Belén, es que el Servicio Canario no es una ONG. Pero es que es verdad que después me di cuenta, digo, es que si funcionáramos bien, no haría falta ONG. Entonces, por mi parte, en nombre de todos los sanitarios, te pido disculpas. A cada uno de vosotros pido disculpas porque es que es muy fácil negarle a una persona asistencia sanitaria. Es muy fácil. Cuando no sabes el contexto. Yo antes de lidiar este proyecto junto a mis compañeras, de las que, si es verdad, decía, oye, pero es que lo pagamos todo. ¿No? Pero luego me di cuenta, digo, Belén, te estás equivocando. Te estás equivocando. ¿Me entiendes? Y yo quiero decir que yo en mi consulta, en el día a día en mi consulta, hay pacientes con discapacidad intelectual, hay pacientes con una barrera idiomática brutal y siempre hay herramientas para eliminar esas barreras, ¿sabes? Yo utilizo mucha infografía, ¿vale? Si no saben nada del idioma, yo me busco las herramientas, ¿sabes? Porque, ¿qué? Tened voluntad. Es que es verdad. Es que como la mujer en situación de prostitución que dice, bueno, lo harán porque ella quiere. Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo? Yo no estoy en esta vida para juzgar a nadie. Yo estoy para atender a esa persona, porque yo soy enfermera de vocación, ¿me entiendes? Y yo no soy quien para juzgar porque llevando 20 años en España, porque no sabe el idioma. Es que es muy fácil juzgar, ¿me entiendes? Entonces, yo os quería pedir disculpas si os han tratado en algún momento mal, porque no todos somos así. Yo adapto mi educación terapéutica a las circunstancias de cada paciente y nosotras cada día nos encontramos mini batallas con las mujeres en situación de prostitución también, ¿eh? Bueno, yo quería pedirles disculpas también. Yo soy enfermera funcionaria del servicio público de atención primaria, enfermera familiar y comunitaria,
y siempre he defendido, cuando toda esta reforma de la tarjeta, pertenecía a todo el movimiento de Yo Sí Atiendo, porque me parecía que realmente era injustificado negar la asistencia sanitaria, o como injustificado, como la chica que habló también paraguaya, del tema de no tener miedo a acudir a un sistema sanitario. A mí me da pena, porque yo pienso que se necesita mucho cuando vives fuera de tu cultura, fuera de tu país, tener un lugar seguro donde además se te escuche, donde además se te dé respuesta a tus inquietudes, y más en un tema como la salud. Entonces, estoy viendo con vuestros testimonios y con lo que hemos visto nosotros en el proyecto que llevamos, que es que este movimiento de Yo Sí Atiendo tenemos que volverlo a movilizar, porque es que realmente me parece, vamos, una mezcla de rabia, impotencia, de decir que nada justifica los sentimientos de lo que han pasado ustedes, ¿no? Y referente a lo que comentabas de que la formación hay que darla a todo el mundo, quiero hacer hincapié lo que comentaba Raúl, ¿verdad? Esos 3 meses, que también lo viven todas las personas que necesitan tramitar la tarjeta de promoción de la salud, que es una tarjeta que tarda 3 meses en llegar, ¿no? En nuestro proyecto, gracias al apoyo de la dirección del centro, que nos dijo, 3 meses, pues vamos a mandarle todas las pruebas, hacerle todo, y en los cargos ponemos proyecto tendiendo puentes o proyectos médicos del mundo. Y cuando le lleguen 100 y nos digan, y oye, ¿no van a facturar? No, es que es del proyecto. ¿Y qué es ese proyecto? Entonces les informamos, ¿no? Y gracias a toda esa movilización y ese apoyo, conseguimos que en esos 3 meses a las mujeres del proyecto le hicieran la tarjeta XTO, que en Servicio Canario de Salud solo se hace a los inmigrantes que llegan en patera, porque llegan con problemas graves de salud que hay que atender, ¿no? Entonces, todo eso conseguido, todo el proyecto ahora a punto de salir como un programa asistencial, y ahora cambia, hay elecciones, y entonces ya no hacen la XTO a las mujeres, porque eso es algo que autorizó el otro director que había en tarjeta. ¿Y cómo vamos a asegurar que esas mujeres están en prostitución y por qué tienen esos problemas de salud? No, aquí hay que esperar los 3 meses como todo el mundo. Por eso me refiero que incluso en el centro que trabajo, que tenemos, dijéramos, un equipo humano maravilloso, de gente implicada, una dirección implicada, que hemos luchado para sacar este proyecto, para incluir a otros centros que se incluyan, con gente comprometida, ¿sabes? Aún todo eso y habiendo dado paso, todavía nos seguimos encontrando barreras, porque el político de turno que llega allí dice, no, esos 3 meses hay que esperarlo a todo el mundo. ¡Wow! Me da mucha rabia, porque me siento impotente, y de verdad que pido disculpas, porque yo soy una enfermera comunitaria implicada, que pienso que la prevención y la atención a tiempo de todos los problemas de salud que comentan hace a largo plazo un ahorro sanitario importantísimo, y además un ahorro de sufrimiento humano y aumento de calidad de vida a largo plazo. Por tanto, de verdad, disculpa. Que vengan a nuestra comunicación tendiendo puentes. Vamos a mirar si hay alguna pregunta. No. Bueno, hola a todos. Pues bueno, yo soy Pilar y yo he estado muchos años trabajando en temas de accesibilidad en el Poniente Almeriense. Y claro, cuando estaba escuchando, ¿no?, los diferentes testimonios, ¿no?, de vuestras dificultades para tener atención sanitaria, pues todavía creo más aún en las redes, en la participación, en la función que la sociedad tiene que hacer, como decía algunas veces Naví, que está por ahí, que por cierto es mi marido, de acomodador. Alguien te tenía que haber informado a ti que si tú dices que es italiano, la ley te está perjudicando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos en la Comunidad Económica Europea, y si un italiano viene, tiene que venir con un papel que le permita tener ese derecho. Si a ti, como muchísima gente que nos ha llegado y ha dicho, soy italiano, y le dices, pero eres argentino, además, sí, pues no me des el italiano, dame el argentino, que así lo voy a arreglar en 2 días. A veces la gente cree, ¿no?, tiene unas ideas, unas creencias que no, en ese momento no les son beneficiosas para ese tema. Y ahí tenemos una función de información que digo que, aparte del sistema sanitario, todas las redes tenemos que fomentarlas, y tenemos que hacer campañas informativas en ese sentido, ¿no? Que alguien te ayude en ese acomodarte en el primer paso cuando llegas a otro país.
Lo mismo para ti, ¿no? Que vienes joven, vienes pensando que no vas a tener ningún problema y alguien te tiene que decir, mira, hazte la tarjeta ya, porque a los 3 meses te van a hacer una tarjeta que va a ser para nivel nacional y eso te va a permitir ir a cualquier sitio. Ve y si estás en Andalucía, coge, apúntate, son 3 meses, te van a dar atención, no te van a cobrar en ninguna urgencia, no te van a cobrar nada, salvo la farmacia como al resto. Pero a veces esas redes no existen, no existe este establecimiento de esa información que te permita. Y entonces, claro, nos encontramos con miles de sorpresas. El sistema sanitario es muy complicado, es un sistema muy complejo. En Andalucía hay 100.000 profesionales, cada uno, como yo digo, de su padre y de su madre. Hay gente como la misma sociedad, y eso tenemos que saberlo. Pero pasa aquí y pasa en cualquier país. Yo tengo a mi hijo ahora yendo de médico en médico y hay médicos que le han dicho que si no habla alemán, él habla inglés, francés, español, pero si no habla alemán es problema de él, no es problema del médico que está atendiéndolo. Con lo cual, eso es algo que tenemos que saber, que vamos a tener esa realidad y que tenemos que generar alianzas para que esa información y esa situación se produzca lo menos posible. Y de ahí la fortaleza. Para mí las ONG siguen siendo importantísimas. Lo han sido siempre, desde el primer momento que empecé a trabajar en esto. Y las asociaciones de inmigrantes. Alguien tiene que hacer ese papel de acomodador. Alguien tiene que orientarlos. Y además, cada vez que hay la presencia de un acompañamiento en una consulta, ese profesional está aprendiendo. Ese profesional está aumentando su sensibilidad hacia la migración, hacia ese sistema sensible en el que llevamos trabajando tantos años. Todos los programas que hemos hecho de prostitución con asociaciones acompañando, hemos conseguido unas mejores personas y unos mejores profesionales. Porque todos podemos tener defectos, unos y otros, pero hay que saber que las cosas ahora no reman a favor, reman en contra y tenemos que poner todo el mundo de nuestra parte. Y también siempre hemos recomendado, por lo menos aquí en Almería, por favor, estar sano tiene también que ver con saber, con hablar el castellano o el español, el idioma donde estés. Y yo entiendo que es una dificultad, porque lo entiendo, y creo que también tenemos que trabajar todo en hacer más accesible el idioma, porque eso te va a ayudar tanto con tus hijos. Yo trabajo ahora mismo en colegios donde el 70% son de origen migrante. Y cuando mando un papel informando de una vacuna, a lo mejor le llega. Pero puedo deciros que puedo tener un colegio que me dice, yo en árabe que no lo voy a mandar, que lo aprendan, porque si no, no lo van a aprender nunca. Y al final eso les va a pasar factura, a su propia salud. Hay de todo. Entonces tenemos también que armar entre todos esa alianza para construir que estemos todos más adaptados. Y eso no quita para poder recriminarle, porque eso lo hemos tenido que hacer siempre, y a veces, incluso nosotros mismos, encontrarnos en situación. Yo he tenido una mujer que ha venido con 36 abortos de Rumanía y yo ya al 36 he dicho, ¿esto qué es? ¿Me entendéis? ¿Vale? Y eso es, a veces digo, estoy juzgando, pero es también una corresponsabilidad entre todos, ¿no? Entre los que llegan, entre los que estamos, para encontrar el mejor sistema. Y ahí las ONG desde luego hacen un papel y yo, sabe Vladimir y Carmen y todos los que conocéis aquí, que para mí, Médicos del Mundo, todas las entidades tienen una labor fantástica, como habéis dicho vosotros. Totalmente. Que os orientan, hacen ese papel de orientación. Bueno, ya no hablo más, que soy muy pesada. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas. Soy Alberto Blanco, que soy vocal de la Junta Directiva de Médicos del Mundo. En primer lugar, quería agradeceros vuestro testimonio. Me ha gustado mucho escucharlo y agradecer también a Ainhoa la parte que ha hablado de forma más técnica y muy interesante. Y viendo todo esto, pues también parafraseo lo que ha dicho Mario al principio, que los hispanos en general o hispánicos tenemos leyes maravillosas que no cumplimos. En su charla inaugural lo dijo, y este es un ejemplo. Tenemos unas leyes, incluso la de 2018, el Real Decreto, que ciertos partidos intentaron hacer para intentar derogar leyes más restrictivas que discriminaban a la población que venía
de otros países y que estaba residiendo de manera regular o irregular en nuestro país, e incluso discriminar a gente joven, y el Real Decreto de 2018 intentó combatir eso, pero por desgracia nos encontramos que hay gente que no conoce esas leyes y está justo en la puerta de acceso en la administración, cuando tiene que decirle a una persona que pide la tarjeta qué es lo que tiene que hacer, y no se la conocen. Porque España tiene muchísimos centros de salud, no solo en ciudades, también en pueblos, y mucha gente se quedó en 2012 cuando teníamos que ser muy malos y negar la tarjeta a todo el mundo. Y se olvidaron que en 2018 apareció otro Real Decreto. Ahora mismo, de hecho, se está trabajando en el borrador de otro Real Decreto y Médicos del Mundo está pudiendo participar también de alguna manera en influir, en intentar conseguir que las barreras cada vez sean menores. Entonces, querría decir que me interesa mucho lo que ha dicho Ainhoa de que la formación en los centros de salud y centros sanitarios debería ser para todo el personal, y me parece clave una formación específica en general para el personal administrativo, que es el que te encuentras, porque es muy difícil que un médico o una enfermera, a pesar de que las compañeras con humildad ellas mismas han pedido perdón, es muy difícil que un médico o una enfermera, si vemos una persona que sufre o necesita algo, nosotros, ya sea de forma pública, privada, voluntaria, fuera de la consulta, lo que sea, seguro que la mayoría va a ayudar como pueda, en lo que pueda. Pero si ni siquiera te enteras de que existe ese problema porque en la puerta los administrativos han bloqueado el acceso y han echado a gente fuera, pues tú no puedes hacer nada de nada. Nosotros aquí en España, aquí mismo en Almería pude ver el año pasado cómo hay un gran problema de acceso a la salud. Muchísima gente vive todo el año en los asentamientos de Almería y sin embargo no tienen centro de salud muy cerca, tienen que coger algún tipo de vehículo motorizado para poder llegar a él, y cuando llegan a él, a veces la población autóctona de esos pueblos está cansada de tanto migrante que viene. Y eso pues lo pude ver reflejado en la farmacia, lo pude ver reflejado en algunas personas. No sé si llamarlo ya racismo o no, porque eso es muy controvertido, tampoco yo vivo aquí, pero la percepción que tuve fue esa. Ahora, hace una semana he podido estar en Extremadura, creo que hay alguna compañera que es trabajadora de Médicos del Mundo de Extremadura que está por aquí también, Lali, si no me he equivocado con la vista, pues allí en el centro de salud del barrio donde tienen más migrantes que son de origen rumano, en Almendralejo, pues la gente del centro de salud pone muchísimas trabas al acceso de las personas migrantes simplemente para conseguir una tarjeta, a pesar de que acrediten todo lo necesario e incluso más. Me contaron cuando estuve que piden incluso papeles que no son necesarios para nada en ninguna ley, ni en la de 2012 ni en la de 2018, para intentar entorpecer el acceso a los sistemas de salud. Y así nos encontramos que hay más de 100 niños en Almendralejo de origen rumano que no tienen las vacunas puestas, que no tienen tarjeta sanitaria y que si les pasa algo pues tendrían un gran problema. Entonces, me gusta esta charla y de verdad, Ainhoa, si las iniciativas también van por la formación, creo que hacer muchísimo hincapié en la primera barrera, la primera línea, que es la administración, es clave, porque el personal sanitario quizás estamos sensibilizados. Muchas gracias. Mira, por comentarte así un poco, en los últimos cursos que hemos hecho, que ha participado Pilar, ¿no? En un módulo de accesibilidad hacemos itinerarios diferentes para diferentes perfiles profesionales. Luego no nos tenemos que olvidar tampoco del trabajo social, que las trabajadoras sociales en los centros de salud también son un papel esencial. Y aunque en cada itinerario se le da más materia o más contenido, o se hace más énfasis en, por ejemplo, las enfermedades prevalentes, pues igual se le da más a profesionales sanitarios. Legislatura, igual se le da más a la personal administrativo. Pero todos hacen todo y los foros son comunes. Entonces, eso también es importante, que conversen entre ellos. Hombre, la pena ha sido que vino la pandemia, virtualizamos todo y ahora volver a hacer cosas presenciales está siendo súper difícil. Pero el año pasado que hicimos una experiencia precisamente de atención a personas refugiadas y tal, semipresencial, fue una pasada, ¿no? Con gente de diferentes perfiles, pero que se vean allí. O sea, que los diferentes perfiles estén haciendo un mismo curso. Aunque luego tú des material complementario a cada perfil, pero también el que está en la puerta tiene que conocer qué pasa cuando una persona tiene tuberculosis. Es que si lo conoce, si sabe lo que es, le va a pasar mucho más rápido, ¿no? Entonces, es que es esencial toda la información. Y luego, otra cosa curiosa también, estuvimos durante un tiempo pensando también en la estructura de los centros de salud, ¿no?
o sea, realmente quien más información maneja, quien maneja las agendas de todos los médicos, médicas, enfermería, son las de la puerta. ¿Y cuánta formación se ha dado a este perfil profesional? ¿Qué importancia se le ha dado a este perfil profesional cuando es el centro del centro de salud? Cuando organiza agendas, ¿no? Entonces, también tiene que ver esto con nuestras manías de estatus, de si la medicina más importante que la enfermería más importante que el trabajo social, y al final resulta que la persona que más controla el centro de salud, nadie le dedica ni formación, ni reconocimiento, ni mejoras en sus condiciones. Tiene que ver también con cómo somos como sociedad, ¿no? Digo yo, así, que estaría bien ponerles ahí un buen sitio, que es el que se merecen, ¿no? Y dejarnos ya de unos somos más que, no sé, por soñar. Buenas tardes, mi nombre es Fatija, soy técnica de intervención jurídica en Melilla y bueno, pues agradeceros la ponencia, en concreto a las personas que han tenido la valentía de compartir sus experiencias personales con todas nosotras y nosotros. Y respecto a la barrera idiomática que pueda haber, pues desde mi trabajo, viéndolo de forma personal, en concreto en Melilla, es muy difícil aprender el idioma. ¿Por qué? Porque las personas que vienen, que están de forma irregular en la ciudad, realmente están vetadas de la sociedad, porque son personas que trabajan 10, 12 horas diarias en trabajos precarios, sin contrato de trabajo, y que realmente no tienen tiempo para aprender el idioma, y todo el dinero que generan y que ganan en España lo utilizan pagando un alquiler, que luego no se pueden empadronar en esas viviendas. Entonces viven al margen de lo que es la sociedad. Y pues quería puntualizar mi reflexión sobre esta barrera en concreto. Y luego también, pues, ya que se ha tocado el tema de Melilla, el acceso al sistema público de salud de la ciudad se está haciendo muy difícil, porque a las personas que vienen de Marruecos y que llevan muchos años, la gran mayoría, residiendo en la ciudad, les requieren traer documentación de su país de origen. Pues partida de nacimiento, certificado de si están casadas, si están divorciadas, si las finanzas que tienen en Marruecos, si tienen bienes inmuebles o no, sabiendo que si esa persona va a Marruecos para solicitar esa documentación, no va a poder volver a Melilla. Y era pues para compartir con todas las personas presentes la situación actual de la ciudad de Melilla, y luego también agradecer a mi compañera por dar voz a Talaid Mas. Gracias. Sí, muchas gracias por los testimonios, realmente ayudan mucho a que vivamos o tratemos de entender la vivencia de la exclusión sistemática que ocurre en estas relaciones que estamos construyendo ya hace mucho tiempo, que son fuertemente individualistas. No son estrictamente relaciones humanas, sino más bien cada cual pensando en sí mismo. Es parte de la hegemonía muy profunda del neoliberalismo. Ya se vuelve un lugar común. Y ese lugar común se traduce en que cada cual tiene que hacer su propio esfuerzo. Y que si no hay corresponsabilidad, midiendo yo desde mi lugar la responsabilidad suya, entonces no tenemos nada que hablar. Bueno, eso es una forma muy fuerte de exclusión sistemática, de ejercicio de poder, ¿cierto? Y se expresa sobre todo en el racismo. Y entre pueblos el racismo es violento, es muy violento. Y es cotidiano, claro, ocurre todo el tiempo, no solamente en los servicios de salud, en las escuelas, en las tiendas, en los servicios, en todas partes. Bueno, eso está estructurado de una forma tan profunda que superarlo pues significa una discusión pública. Tiene que haber discusión pública sobre ese tema del racismo, ¿sí? Y no es simplemente una cosa de introyección individual de valores otra vez, sino justamente el reconocimiento de que somos seres humanos interdependientes y que si no resolvemos el tema de esta cosa de la humanidad, no vamos a resolver nunca, bueno, lo que está pasando. Estamos a puertas de una tercera guerra mundial. Lo que está pasando entre Israel y Palestina realmente es muy grave.
tal vez el momento más crítico de estos conflictos del último siglo. Y entonces, bueno, si seguimos pensando que es un problema de cada cual, pues realmente no se va a resolver nunca. Hay un par de personajes muy interesantes que me gustaría sugerirles su lectura, porque tienen muchos trabajos escritos. Un brasileño que se llama Emerson Elias Meri, ¿sí? Mehry, que viene hace rato trabajando talleres con trabajadores y trabajadoras de la salud, que no es solamente profesionales de la salud, sino justamente todos los que estamos en los servicios, unos talleres que hay que ver cómo es que generan la reflexión. Pero la reflexión es que ese lugar que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la salud es excepcional, porque permite conectarse alrededor del sufrimiento, y es lo que más lo acerca a uno a otra persona, ¿sí? El vínculo que se produce alrededor del sufrimiento es lo que permite, bueno, transformar ciertos valores muy introyectados como el del individualismo. Entonces, les recomiendo mucho los trabajos de él. Pero además, hay un argentino que se llama Ugo Spinelli, de ascendencia italiana, seguramente tiene nacionalidad italiana, sí, también, y lo devolverían, ¿no? Ugo Spinelli, yo puse ahí la carátula de un libro que se consigue muy fácilmente, recogió el trabajo que han venido haciendo en su escuela de salud pública, salud colectiva se llama, en la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina. Y el libro se llama Sentir, jugar, hacer, pensar, todo pegado, un solo verbo, porque dice que parte de los problemas de la modernidad es que nos fracturó, nos separó cada uno de estos verbos como si fueran cosas distintas que hacemos los seres humanos. Si logramos integrar este asunto en nuestras relaciones como trabajadores y trabajadoras de la salud, con nuestras comunidades, pacientes, etcétera, vamos a encontrar lugares comunes de construcción de comunidad. Y esto lo hace criticando justamente la burocracia de la administración, de la cantidad de normas que se imponen por encima de la gente, bien sea para hacer negocio como en Colombia, o bien sea para imponer el poder. Yo soy el que manda aquí. Yo sé cuál es la norma, usted no, y lo someto a mi manera de interpretar la norma, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay una serie de posibilidades, y en el trabajo en salud es donde más fácilmente podemos pensar en valores y actuar en consecuencia, ¿sí? Entonces, de verdad, es una invitación, por eso terminaba esta mañana diciendo que necesitamos alianzas estratégicas entre comunidades, pacientes, redes de todo tipo, redes, ¿cierto?, de cooperación, de solidaridad, y pues salud está en la primera línea de un proceso de esos. Okay. Hola. Hola. Buenas tardes, yo soy Lola, soy voluntaria en Málaga. Bueno, atreverme a hablar después de él, no sé, yo ya. Pero bueno, os voy a hacer un comentario más que como voluntaria de Médicos del Mundo. Yo he trabajado en el SAS hasta hace 6 años y medio, que tengo la invalidez absoluta, y era anestesista en el hospital de Málaga, en lo que era el Carlos Saya, que ahora es el Hospital Regional Universitario de Málaga. Y como había hablado del problema de Melilla, del traslado de pacientes, y luego también he hablado de la voluntad personal, yo me he visto metida en muchas historias de estas como anestesista. ¿Por qué me venía de Melilla? Incluso en una época venían también de Ceuta, no sé por qué, creo que ahora no vienen para Málaga ya, ¿no? Pero para que lo sedara para CPR, ¿sabéis lo que es? Bueno, los que sois sanitarios sí, pero para los demás es como acceder a la viabilidad, a las piedras que se atascan en los conductos de la vesícula, pero por la boca sin operar, pero claro, es un tema delicado y hay que sedarlo, ¿no? Entonces, tenían que venir, y también a veces había que sedarlo para colonoscopia, que nunca lo entendía allí, porque no se podía sedar para colonoscopia en Melilla, no lo entiendo, pero bueno. Entonces, me vienen y una de las veces me da por salir un momento hacia afuera para... no sé, que iba a buscar un papel o algo, no sé lo que iba. Y paso por la entrada que está la administrativo que está recibiendo a una de estas personas y le está diciendo que se va a tener que volver a Melilla sin hacerse la prueba porque le falta no sé qué papel, que la anestesista lo va a echar para atrás y le va a decir que no la va a anestesiar, que esa era yo.
¿vale? Yo que no sabía ni que esa persona estaba en la puerta, ni que le faltaba el papel, ni nada de nada. Entonces yo le dije, ¿qué papel le falta? Y dice, el consentimiento para la anestesia y tal, que como por ley hay que firmarlo antes porque es programado y tal. Digo, trae para acá. Digo, ¿qué día le vieron a usted en la consulta de anestesia allí? Tal día. Digo, pues mira, es un papel y vamos a poner la fecha. Ese día lo firma, aquí juramos tú y yo que lo hemos hecho este día y se acabó el problema. Simple. Claro, pero si yo no paso por la puerta, porque me dijeron, el siguiente va a tardar, que no ha llegado el barco, no sé qué, y digo, bueno, pues voy a ir a la secretaría que tengo que hacer una cosa por la guardia. Y si no paso por la puerta, esa persona se vuelve a Melilla echando pestes de la anestesista horrorosa que le había tocado, que no quería atenderla, ¿no? Y yo me llevo una reclamación del copón, que es lo de menos. Lo demás es que esa persona se ve venir en ayuna, con una serie de pruebas, un gasto, un desplazamiento, un unicordio familiar, Ese problema, esa persona no era, podía haber sido inmigrante, no lo era. Quiero decir que ese problema de Melilla, paseíto para Málaga y tal, aunque aquí se ha tratado desde el punto de vista de la inmigración, es un problema estructural de Melilla que no tiene nada que ver, que a ellos les puede afectar más porque tienen más problemas de recursos y a lo mejor perder un jornal de un trabajo le puede afectar más, pero le puede afectar igual a una persona en exclusión que no sea inmigrante. Sí, pero precisamente añádele a eso que eres migrante, que eres mujer, imagínate, pero que eres pobre, que eres... A lo que yo vengo a contar toda esta película es un ejemplo real como la vida más porque no me la han contado, lo he vivido yo y entonces lo puedo contar. Esta película la cuento porque creo que son problemas estructurales del sistema que estamos supliendo con la buena voluntad del personal, que está muy bien que tengamos buena voluntad y que está muy bien que tal, incluso alguna vez me ha pasado que han venido con un familiar del pueblo y me dice, pues ya tú que la semana que viene tengo que venir con mi hermana que ha venido hoy a acompañarme y le digo, pues yo le voy a pasar consulta y en la consulta de anestesia y salgo media hora más tarde, no pasa nada y usted no tiene que venir del pueblo. Pero quiero decir que son problemas estructurales que no se puede siempre estar abusando de la buena voluntad del personal, porque entiendo que la buena voluntad del personal, yo que estoy un día por allí, pues no pasa nada. Pero cuando en estos sitios yo muchas veces creo que no son, lo acusamos de racismo, yo creo que también muchas veces hartazgo de que todos los días estén abusando de mi buena voluntad, que todos los días en vez de las 3 salgo a las 4 y mi hijo no me ve, que también tiene ganas de estar con su madre, o tal, y a lo mejor al final en los sitios donde tiene tanto contacto se lo acusa de racismo y lo que están es hartos de estar machacados, trabajando todos los días hasta las 4 o las 5, mal considerados y creo que son problemas estructurales que hay que resolver. Y sobre todo el tema Melilla-Málaga, a mí me tocaba las narices, digo, porque esta persona tiene que venir a anestesiarse en un barco que esta tarde volverse en un barco en el colocón de la anestesia, por ejemplo, ¿no? Y me imagino que así habría muchas otras pruebas que yo desconozco por mi especialidad y creo que el problema, ya que hay alguien de la Escuela de Salud Pública y tal, yo creo que hay que proponerlo a los mandamases del SAS si los conocéis o algo que esto lo resuelva. Bueno, gracias. Hace años que estuvimos, que yo de hecho a ti te conozco de vista, seguro, sí. Trabajábamos en un plan que era era una red profesional de apoyo a profesionales de atención primaria que trabajaban en zonas con necesidad de transformación social, que se llamaban, ¿no? Que eran zonas que por sus características, todo basado en los determinantes sociales, bueno, pues estructuralmente desfavorecidas. Entonces, claro, ¿ahí qué pasa? Que se acumulan muchísimos profesionales con muchísima voluntad, muchísima generosidad, muchísima disponibilidad. Y entonces yo y un equipo muy grande de gente les asesorábamos en cómo hacer planes y programas, ¿no? Dentro del centro de salud. Yo les tenía prohibido poner nombres y apellidos. Yo les decía, esto no se puede basar en la voluntariedad y disponibilidad de la gente. No. Tú que eres enfermera, pues tenéis que poner que el perfil que se ocupa de esto es la enfermera. Esto se ocupa el director o directora. Eso os lo iba a decir yo antes. De esto se ocupa la trabajadora social, imaginaros. Entonces, cuando tú, enfermera, te vas porque te han trasladado por una OPE o porque te has jubilado o por lo que sea, o porque estás ya tan harta de todas estas cosas que te vas, ¿qué pasa? Que el siguiente que llega dice, ¿cuál era mi función? ¿Tú qué eres? ¿La que vienes de parte de la enfermera? Mira, pues la enfermera estaba haciendo esto, esto y esto. Y no es María Flores la que está haciendo eso.
Porque no todas las María Flores quieren echar toda la tarde visitando cuevas para ver cuántos niños hay sin vacunar. No podemos tampoco pedirles a los profesionales que tengan disponibilidad o voluntariedad. ¿Que la tienen? Perfecto, como en todos los oficios. Quiero decir que esto no solo pasa en salud. Hay maestras, maestros que se pasan las tardes visitando a los niños en sus casas a ver si han hecho los deberes, pero no se puede basar en eso. Sobre todo las estructuras tienen que tener funciones y perfiles. No puedes tener nombres y apellidos, porque entonces pasa lo que pasa. Si hubierais puesto en el proyecto, el director hace esto, esto y esto, el siguiente que viene, no, perdona, tú no puedes decidir, tú haces esto y esto. No, yo sé que no es fácil, sí, pero quiero decir, pero que eso ocurre en los equipos profesionales, ocurre eso, que al final se acaba quemando quien más ha dado en eso. ¿Pero por qué? Porque se basa en tu disponibilidad. No, tiene que estar dentro de vuestro horario de trabajo, que luego ya lo extra ya vendrá, pero primero hay que ajustarlo mucho, mucho, porque si no el SAS dice, ¿para qué voy a mejorar yo nada? Si estos me lo hacen todo. Pero tienes que ir tristemente al lector con un ahorro. O sea, demostrarle, por ejemplo, ¿no? Mi compañera Laura, que le agradezco un mogollón, mi compañera Laura de Médico del Mundo que está por ahí, para mí ha sido, y Yulene, en la médico de referencia también en la unidad de Tendiendo Puente en Lanzarote, es que la mujer en situación de prostitución, es verdad lo que me enseñó Laura, dice, no es solo ITS, Belén. Pero yo cuando tuve que ir a la comisión de dirección de mi área, yo tuve que decir, os vais a ahorrar tanto, tanto y tanto, porque la prostitución va a seguir estando. Pero si cuidamos a este colectivo, va a obtener esto. Es muy triste, pero es así. Ah, mira, es verdad. ¿Sabes? Y a mí me da mucho coraje que a mí me digan, qué buena gente eres, Belén. No, es que deberíamos de ser todos así. El celador, la enfermera, el médico, el administrativo. Me da coraje que a mí me digan, qué buena gente eres. No. Es que... No. Es que todos deberíamos de ser así. Es que todos deberíamos de ser así. Porque a mí hay gente con discapacidad intelectual que me dice, tú esto lo haces... O sea, cuando van acompañados por piso tutelado y todo eso, ¿tú lo haces esto con todos los pacientes? Claro, independientemente que tenga discapacidad intelectual, que tenga una barrera idiomática. Hay que llegar al paciente. Hay que llegar. Porque la primaria se nutre, como en un protocolo que me facilitó Laura, de la relación individual que tú tengas con el paciente y con nosotros, pero también de las intervenciones que hagamos por y para la comunidad. Entonces, si no llegamos a esa población, ¿por qué juzgamos? No. Es que no es así. Gracias. Nos quedan 5 minutos. No sé cuántas palabras más quedan. Hola. Me llamo Rafa, trabajo en Almería Coge. Ángeles, me han dicho que te dé saludos. Y quería contar, aquí hablándolo con mi compañera Gislaine, de Médicos del Mundo, una situación que hemos vivido este año, que yo sin saber muy bien que se iba a sacar este tema, me ha parecido que es bastante potente para contarle aquí, una situación muy complicada que vivimos. La compañera Eva, que está por ahí de Cepaín, también la conoce, Vladimir, Yusra, todos los que trabajamos en la zona de Níjar, en entidades la conocemos. Y es de una mujer que vivía, no sé si había escuchado hablar de los asentamientos, me imagino que sí, pero del desalojo de Gualili que hubo en enero y tal. Pues era una mujer que se llamaba Sharifa y que tenía los temas médicos, ya eso los tiene que resolver más Gislaine, porque a mí yo ahí me pierdo, pero tenía un problema, necesitaba un trasplante. Nosotros la conocimos unos meses antes del desalojo y era una mujer que, pues, que a través de engaños ya tenía su trabajo, tenía su documentación, y a través de engaños firmó una baja voluntaria cuando se descubrió su enfermedad, creyendo que estaba firmando la baja médica, y lo que estaba firmando era su propio despido.
su baja voluntaria. Nosotros la conocimos porque acabó en el asentamiento de Gualili, en el trabajo que tenía le daban vivienda. Acabó en Gualili en una chabola de una conocida y ahí la conocimos nosotros. La conocimos por el tema médico y empezamos a iniciar con ella todos los papeles, primero intentando que se le consiguiera una vivienda alternativa porque estaba fuera de las listas para la vivienda alternativa del desalojo. Pero cuando empezamos a acompañarlo en los temas más sanitarios, que había que acompañarla a Málaga para las pruebas, para la operación y tal, nos dicen que, bueno, se la acompaña al médico, se la acompaña a Málaga, que fuisteis vosotros, fueron unas compañeras de MZC, y tras las pruebas, a las pocas semanas nos llaman y nos dicen que no se le va a operar porque se le ha sacado de la lista de trasplantes debido a su situación. Bueno, Claro, su situación es porque vive, de repente, nos hemos enterado con los médicos de Torre Cárdenas, del hospital de aquí, ni siquiera nos han llamado, nos hemos enterado que la han excluido de la lista de trasplante por su situación sociosanitaria, porque vive en una chabola. Entonces empezamos a movernos, Almería Coge, CEPAIN, Médicos del Mundo y otras ONGs, para poder cambiarle la situación, por lo menos habitacional. Y llegó el desalojo, esta señora se la llevaron a un hotel mientras se gestionaba el desalojo. Al paso hemos intentado que se empiecen otra vez a meterla en la lista quirúrgica para que se pueda hacer el trasplante. El problema fue que entre que se ha gestionado todos los trámites, han estudiado volver a meterla o no volver, nosotros mirando entre todas las ONGs, coordinarnos para quien pueda llevarla a las citas a Málaga, se murió. O sea, duró 6 meses después de excluirla de la lista. Así que nada, ese era el caso. Bueno, yo creo que no podemos dar más palabras porque en 10 minutos tenemos la representación teatral. Agradezco mucho al público, realmente ha sido una participación increíble, ha sido una ponencia muy sentimental, yo casi estoy a punto de llorar. Te agradezco mucho tu parte porque pienso que es imprescindible desde la academia denunciar, dar datos, que es la única manera de hacer incidencia política. Y sobre todo agradezco mucho a todos vosotros porque realmente habéis sido muy valientes. No tiene que ser fácil subirse aquí arriba y desnudarse de esta manera. O sea que muchísimas gracias a todos y hasta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias nuevamente a todos.